Despacio, despacio, que no me deja. ¿Usted qué cree? Bien, continuamos con eso. Sobre qué hicieron, porque de verdad eso que estábamos hablando, Eso es lo que... en cuánto tiempo de verdad ustedes se hubiesen gastado en verificar todos los materiales y todo el porcentaje de avance de los mejoramientos que obviamente se tenían que estar desarrollando, como para poderlo incluir dentro del cronograma ese que iban a presentar? ¿O qué hicieron ustedes sobre eso? Por lo menos Dixon dice que hicieron eso. ¿Cuánto tiempo supuestamente ustedes le sacaron, digamos, dentro de su horario, en esos 2 días únicos que tenían para hacer eso, para poderlo desarrollar y vincular dentro de lo que es el cronograma que iban a presentar el miércoles en la mañana? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron todos?
Profe, ¿O son de los que no hablan con la boca llena con el almuerzo? profe, ¿me escucha? Sí. Profe, yo no sé si estoy confundido, pero tengo entendido que nosotros ya conocíamos previamente la situación de la obra y teníamos incluso hasta números de los posibles pasantes y todo, ¿no? ¿Eso también se tomó en cuenta? Digamos, el tener los números para poderlos llamar y demás, pues sí, obligatoriamente había que llamarlos, porque uno Sí, no pero podía de pronto, digamos, vincularse con ellos a sabiendas de cómo estaba de entorpecido el trabajo. Pero la información de verdad de cómo o qué había, pues había que de pronto extraerla de alguna forma y verificarla. Pero perfectamente no necesariamente la tenían que tener porque si no, entonces esa vaina no tenía por pues, qué haber estado es que yo, tan mal. es que yo parto, profe, de que nosotros, por ejemplo, conocíamos previamente la situación del proyecto y teníamos los números de los pasantes. Entonces, perfectamente podíamos hacer una especie de cronograma, así sea provisional, porque si después estaba abierto a cambios. Entonces, es un tiempo pues suficiente para presentar por lo menos un cronograma así y no salir Pero con... no porque la condición era clara. Si usted no presentaba un cronograma de verdad ajustado a las condiciones reales de lo que iban a estar ejecutando, o por lo menos como lo iban a proyectar, al momento de sustentarlo, una entidad se da cuenta si esa vaina es pura mentira, pura habladuría, o si tiene sentido. Y la otra, Pero, profe, pues, que pero... nosotros tuviésemos esa información, pues si ni siquiera la tenían los mismos de la constructora, mucho menos nosotros que iniciamos el lunes en la mañana a esa labor. ¿Cómo le íbamos a tener? Exacto. Por eso mismo, pero ¿cómo harían o cómo pensaban ustedes obtener esa información? Entonces, vamos yéndonos más bien hacia ese lado. Yo creo que en ese caso de pronto ya tocaría pedir como de pronto un tiempo extra, porque pues igual no tienen que entrar y familiarizarse con la situación, leer como dijo el compañero, qué tanto Para el material caso, no haya tiempo extra. Ah, Ay, no, pues usted me la pone muy difícil. no, pues que así fue. O sea, no es que la estoy poniendo, o sea, es más, le estoy contando. A mí me la pusieron así, así tal No, cual. ¿y usted qué dice, profe? Pero no, pues quiero escuchar mientras tanto qué pensaron ustedes, cómo hicieron eso, o cómo hacían ustedes eso. Es el lunes a las 7 de la mañana. ¿Está usted por primera vez asumiendo ese cargo? Sí, ingenieras, ingenieros. Primero no conocen a ningún pasante, apenas escasamente tienen los números de ellos en el celular. Más o menos les indicaron en qué zona es que están ahorita trabajando. Listo, supongamos que hasta se desplazan a esa zona, si es que eso es lo que decidieron. Había muchas otras actividades también que se podían desarrollar. Pero ¿cómo hacen ustedes si ustedes van a estar en el día pendientes precisamente más o menos del desarrollo de las actividades, medio mirando cómo está trabajando la gente? Sí, porque tampoco, digamos que por asumir ese rol y con el título de ingeniero civil, a uno no le dan el don de la ubicuidad, es decir, estar en un lugar y en otro exactamente al mismo tiempo. No, aún no. De pronto sí llegaremos allá porque para esos medios somos dioses, pero todavía no. Entonces, ¿cómo harían ustedes o cómo iban a hacer o cómo hicieron para obtener la información de realmente cómo estaba el avance de ese proyecto? Es obvio que la constructora no lo sabía porque si lo hubiese sabido, pues no nos hubieran llamado a nosotros para resolverle ningún problema. Ellos perfectamente hubiesen generado esa información de sus datos. Es decir, eso no estaba en ningún lado. Sí, es lógico entender eso. O si lo hubiesen tenido, pues de entrada, por lo menos yo no les hubiese creído absolutamente nada. Porque si tenían esa información, ¿cómo iba a estar tan mal desarrollado un proyecto? Obvio que no, o sea, eso no tiene sentido y a las cosas hay que ponerle sentido común. Entonces, ¿qué pensaron ustedes respecto a eso? ¿O no se les pasó por la cabeza a todas estas futuras generaciones de ingenieros civiles
si eso tenía alguna injerencia o no en lo que iban a presentar en el cronograma. Pues Por ejemplo, ingeniero, o sea, pienso que en todo, pues en la hora que se iba ejecutando, ahí debería haber como donde estaban las actividades, cuáles se habían hecho ya y cuáles no. Entonces, en las que ya se habían hecho, corroborar si en verdad ya se habían cumplido y pues de ahí partir. ¿Y pero dónde estaban? ¿Dónde estaban esas actividades plasmadas? Se supone que el ingeniero, si no era vago, pues las tenía. No, pues precisamente, exactamente. Y lo que dice Dixon es muy cierto. Dixon Duan dice, pues si el ingeniero que estaba no era vago, pues, pero resultó que era no solo vago, sino rebagazazo. Sí, pésimo. O sea, perverso. Lo más malo que puede haber en materia de ingeniería civil. Sí, culpa de nosotros no es, pero era así. No tenía ni la más remota idea de cómo generar por lo menos una proyección de lo que llevaban. No había información de nada, de nada. Entonces, en ese caso, y listo, ya los contextualizo sobre eso. Si no había ninguna información, ¿ustedes qué creen? Supongamos que no lo metieron en el trabajo, pero en este momento, ¿qué creen ustedes que tenían que haber hecho o qué debían hacer para más o menos tener una idea de cómo estaba de verdad el avance del proyecto? Si nadie tenía ni idea, ¿qué hacen ustedes? Habilitan las cámaras, no importa que estén comiendo. Yo después como, si Dios quiere. Profe, en la bitácora que manejaba los pasantes deben manejar por su bitácora y debe haber Ok. algo. Ok, eso ya es algo. Se supone que por lo menos los pasantes, si los tenían trabajando, algo tenían que llevar de información. O sea que de entrada vamos a descartar al posible ingeniero ese rebagazazo, ¿sí? Es decir, ese man no pasó por ninguna asignatura mía, ese man no se graduó definitivamente de la Universidad de Pamplona como ingeniero civil, nada. Pero bien, si ya más o menos nos podemos identificar de que la información posiblemente, si no resulta que también son otros rebagazazos, los supervisores, que supuestamente los de la constructora le estaban echando toda la culpa a ellos para echarlos de una vez. Es más, cuando me dijeron, usted inicia para que inicie el lunes y de una vez esté echando a los trabajadores. O sea, que como que ese fuese la primera actividad. Entonces, sobre eso, identificando de que puede ser que ellos tengan esa información, ya es un punto de partida. Y enlacémoslo con otra de las situaciones, la que tenía que ver con específicamente con que ustedes echaron a esos trabajadores y contrataron gente de pronto que ustedes consideraban que se iba a comportar mejor en el proyecto para poder salvar ese proyecto. ¿O qué hicieron con eso? pues ingeniero, primeramente, o sea, no se podría, o sea, con lo que hemos aprendido con usted, primeramente, como, por decirlo así, uno es nuevo y uno no se puede, primero que todo, dejar influenciar de las demás personas, uno primero empieza a ver como su rendimiento, por decirlo así. Ahí, instantáneamente, por ejemplo, nosotros el primer día, digamos, de labor, supone que hace unas visitas aleatorias, ¿sí? Entonces, lo que tengo entendido con usted es que uno no puede echar a las personas si no tienen mínimo 3 faltas, ¿no? 3 De un solo. memorandos con justa causa. Memorandos. Exactamente. O sea, si no tienes por lo mínimo los 3 memorandos, uno no puede echarlos así como así. Ok, perfecto. Entonces sí, efectivamente. Si uno les pregunta de entrada, bueno, los echamos, muéstreme a ver los memorandos que tiene toda esa gente. ¿Qué es un memorando? Primero, si le dicen a uno así. Entonces, Exacto. bueno, pues ya sabe uno de entrada que obviamente que no los va a ver. Entonces, pues como uno sí sabe, como pues para poder llegar a esta asignatura tuvieron que haber aprobado contratación estatal, pues todos tienen que saber que obligatoriamente para poder despedir a cualquier persona desde el punto de vista legal en Colombia, ¿sí? No solo en la parte pública, sino en la parte privada, obligatoriamente tienen que presentarse 3 memorandos con justa causa para generar el despido, ¿sí?
Un memorando, para quien de pronto no lo sabe, simplemente es un oficio donde se le llama la atención. Ojo, usted está cometiendo este error, no está cumpliendo con su manual, su manual de funciones, corríjalo o se hará merecedor a otro llamado de atención. Y así, y los va acumulando, según sea el caso. Si llega al tercero, usted ahí sí ya lo puede echar. De resto, esa persona apenas usted le dice, se me va, pues se le va, pero directamente a ponerle la demanda ya en la oficina del trabajo. Y seguro que gana la demanda y en forma, y hay que volverlo a contratar. Y hay que pagarle la indemnización, brazos caídos, lucro cesante, cuánta vaina se imaginen. Y aparte de eso, pues qué problema volver a vincular a alguien que ya generó ese problema con el proyecto. Gravísimo. ¿Y si Entonces, se le sí. exige la renuncia? ¿Cómo? ¿Y si se le pide la renuncia o se le exige la renuncia? ¿Que Se le pide renuncie? la renuncia. A ver, ¿qué opinan el resto de ingenieros, ingenieras? Yo no creo que esa persona quiera renunciar así como así. Si a ustedes les piden la renuncia de un proyecto, imagínense que ustedes pertenecen a un proyecto. ¿Ustedes qué hacen? Golpe de Estado. ¿Cómo? ¿Golpe de Estado? Uy, santísima. Listo, Diosdado. Entonces, pues no, de todos modos, para generar un golpe de Estado eso no es tan fácil. ¿Sí? Aquí lo han intentado durante más de 50 años y no han podido. Entonces, eso no es tan así. Toca matar a Uribe. No se me meta con mi alter ego. Sáquenlo, ya, sáquenlo. Ingeniero, y llegado el caso, digamos, o sea, ya como es otro ingeniero quien reingresa a tomar ese nuevo proyecto, dice, pues ya tengo como un personal con el que he venido trabajando en otros proyectos, o sea, ustedes ya como que salen. A ver, por ejemplo, resulta que acontece, y tal vez en su momento tampoco ese tema lo tratamos, existe una cuestión que se denomina renuncia motivada, ¿sí? Una renuncia motivada es, por ejemplo, eso, decirle, mire, ¿sabe qué? Renuncie. Es mejor que se vaya, renuncie. Y si esa persona, pues para generar una renuncia, para cualquiera de nosotros, renunciar a cualquier cargo o cualquier labor que estemos desempeñando, obligatoriamente tenemos que generar un acta o un oficio donde se diga, yo, fulanito de tal, fulanita de tal, renuncio a mis labores como tal, según el contrato no sé qué. Pero ¿qué pasa ahí? Si de pronto llega esa persona, medio tiene idea de algo de leyes como cualquier ingeniero civil tiene que tener, y de pronto dice, presento mi renuncia motivada por, digamos, cuestiones que me dijo mi jefe directo, no sé quiéncito, no sé quiéncita, algo así. Eso queda ahí, listo. Quien no sabe, coge eso. Ah, sí, aquí se renuncia. Y entonces, por ejemplo, le ponen la parte de renuncia todo en mayúscula y negrilla. Y lo otro que dice motivado lo ponen en Arial por allá en letra número 5, sin subrayados, sin nada. Ah, es decir, la letra chiquita. A En disimular ese la vaina. momento, ese documento, si a usted se lo acepta, esa persona, ese jefe suyo, usted una vez se va a la oficina laboral, pone la demanda y eso sí que es un resto de billete el que le va a llegar. Porque normalmente eso no es, la restitución de un trabajo no es tan fácil, no es tan rápida. Supongamos que pasan unos meses, supongamos que pasan unos años. Y ahí es donde viene eso que se denomina lucro cesante, brazos caídos. Es decir, todo eso que usted iba a ganar y todo eso que con lo que iba a ganar iba a poder usted mejorar la vida de usted y como 50 familias más que mantiene. ¿Sí? Sí, así son todos. Eso es típico de los ingenieros civiles. Son solidarios. Entonces, en ese caso, eso es una renuncia motivada y eso no se puede hacer. Uno no le puede decir a las personas, ¿sabe qué? Renuncie, porque eso, aunque sea de palabra, la persona va a una oficina del trabajo y eso se constituye como acoso laboral. Si usted en vez de decirle a una persona, mandarle los memorandos
empieza a decirle, vea, ¿sabe qué? Si usted de aquí al viernes no renuncia, es mejor, o mejor dicho, no vuelva, no vuelva. Si usted dura diciéndole esa vaina, usted lo que está cometiendo es acoso laboral. Y pues obviamente tendrá su demandita en ese caso. Entonces eso no se puede hacer tampoco así, ¿sí? Todo tiene, dentro del marco de la ley nos toca, digamos, manejarnos. Y nos toca a nosotros porque nosotros, pues casualmente nos dio por estudiar y dizque ser medio legales, bueno, bastante legales. Entonces, pues nos toca con el marco de la ley. Si estuviéramos en otras actividades alternas, que no tienen nada que ver con un desarrollo profesional ni nada por el estilo, muy seguramente ahí sí, pues cualquier cosa que hagan será bienvenida. Pero en este caso no, para nosotros no. A nosotros nos toca dentro de eso porque para eso tenemos una matrícula profesional, para eso estudiamos, bueno, cuánta vaina. Listo, no se pueden echar así de una, no se pueden echar. Que habrá que identificar, y por ahí uno de los compañeros lo dijo, me parece que fue quien, habrá que identificar quiénes no son los que están de pronto trabajando bien. Y en ese caso, permítanme, guardo la sesión anterior. En ese caso, pues hay que buscar alguna forma de poder identificar eso. ¿Cómo hubiese sido de una vez de entrada fácil de empezar a identificar quién no estaba trabajando bien? Solicitándole, por ejemplo, lo que dijeron, que si bueno, ¿y usted qué bitácora estaba llevando? Porque usted de pura miradita seguro que no se acuerda. Es más, si le pregunto el nombre de no sé, el último desayuno que se pegó, seguro que ni siquiera me dice todos los ingredientes que tenía. Entonces, sobre eso, pues ellos sí tenían obligatoriamente que llevar algo, porque si no, entonces, ¿qué estaban haciendo ahí? Por lo menos los juiciosos seguramente que tenían que hacerlo. Y ellos, por más, dentro de lo que decía el contexto del taller, hablaba de que eran tecnólogos. O sea, que ellos más o menos tenían que entender que era una bitácora o por lo menos cómo se desarrollaba un seguimiento de obra. Sí, para eso lo hacen los tecnólogos. Otra cosa, pues sobre eso, puede ser que esa gente ni siquiera supiera cómo sacar una cantidad de obra. Ojo, eso que estoy diciendo parece abrumador, pero tal vez en otras universidades, justo cuando también estén viendo residencia de obras, de pronto no tienen ni la más remota idea de cómo le sacan cantidades de obra, ¿sí? Entonces, supongamos que esta gente es de esas otras universidades, que uno no sabe ni cómo se gradúan y no saben sacar cantidades de obra. Entonces, si eso es así, pues, ¿qué toca? Con la gente que hay, mientras tanto, mientras nos estabilizamos, porque estamos en el punto más crítico de cualquier proyecto, ¿sí? Nos podemos quebrar de una vez, pues toca trabajar con lo que hay y eso nos toca, así. Entonces, listo, los que hay, sean buenos, sean malos, uno los va identificando. Tiene uno que identificar rapidito y ahí viene la parte maga psicológica que tienen los ingenieros civiles. De pronto, ¿quiénes son los filosos? ¿Quiénes son los que hablan? Como los dinámicos. Entonces, rapidito por lo menos empezar a captarlos y sobre esos empezar a transmitir más ideas. ¿Qué toca? Explicarles, hacerles una mega clase intensiva de cómo carajo se sacan cantidades de obra, por lo menos de un proyecto tan simple como este. Una habitación, un baño. Entonces, eso nos tocaba hacerlo, ¿sí? Si es que no lo sabían. Para el caso y como para que me entiendan, yo lo hice. Eso lo hice el lunes en la noche, que era la primera vez que me iba a ver con ellos, porque en el día tampoco es que me haya alcanzado el tiempo, precisamente por las distancias y demás, de haberme visto con todos. Lo que sí es que por celular, todos quedaron citados en la oficina y de ahí después para lo que yo les iba a explicar de cómo sacar las cantidades de obra y cómo verificar si habían unas cosas que tenían que ellos revisar, si estaban haciéndolas bien o mal los otros trabajadores. En sacar las cantidades de obra de esa habitación, de ese baño y explicarles qué tenían que revisar de algunas cosas, digamos, alrededor de unas pizzas y una gaseosa, creo que si me demoré 3 horas fue mucho.
y todos aprendieron de una, y todos desarrollaron las actividades de calcular cantidades de obra. En ese momento, a ellos mismos les dije, porque eso sí, como había ocurrido, cómo era posible de que supuestamente un grupo de científicos, ¿sí?, arquitectos, ingenieros, tecnólogos, unos que tenían contratados ahí, llevaran 2, 3 meses sacando esas cantidades de obra de una vaina tan pendeja, tan regalada, como ese tipo de proyecto de un bañito y una habitación, sí, la vaina más sencilla del universo. Y que llevaran todo ese tiempo y ni siquiera se sabía si las habían sacado bien o mal. Increíble. Pero eso pasa, ¿no? Entonces, pues con eso también uno puede identificar pues, que no, que definitivamente todo lo que estaban haciendo antes estaba muy mal hecho. Entonces, volviendo al cuento del progreso o avance del proyecto, ¿qué tocaba hacer? Bueno, directamente a los pasantes, muestra a ver, ¿qué pueden decir ustedes del avance del proyecto? Entonces, no, a mí yo estoy en tal y tal zona, estos y estos van en más o menos en tal porcentaje. ¿Cómo sacaban porcentajes? Porque primero me tocó enseñarles cómo se sacaban cantidades de obra. Si ya sabían cómo eran las cantidades de obra, pues me tocó enseñarles cómo se sacaba el porcentaje de avance del proyecto. Y con eso, uno más o menos ya se podía hacer una idea. Y también uno de una vez identificaba quiénes eran los dormidos o las dormidas de esos pasantes que estaban ahí y pues de una vez saber cómo empezar a trabajarlos para que evolucionaran, pero tampoco quedarnos sin esa gente ni echarlos porque todavía no habían los conductos regulares como para eso. Entonces eso tocaba hacerlo. Ahora, ¿qué es la vaina? En lo que se iba a presentar el miércoles allá a la entidad contratante, esa cosa, ese cronograma, pues tenía que ser como si partiéramos de cero. Es decir, nosotros asumíamos la responsabilidad a partir de donde estábamos. Y entonces, con eso, quiere decir de que cualquier otro porcentaje de avance, y que era lógico que sí llevaran avance de otros mejoramientos, solo que no los habían terminado, no los entregaban, pues iba a ser una ganancia para nosotros. Es decir, de eso que les hablé en algún momento de la holgura, pues prácticamente iba a ser una holgura dentro del margen del proyecto de lo que íbamos a decir nosotros que íbamos a durar. Es decir, si nos salió que durábamos 3 meses, 4 meses, lo que sea que les hubiese dado, y ya, eso partiendo como si fuese de cero, y ya tenemos algo, quiere decir de que seguramente íbamos a entregar más proyectos o más rápido, digamos, la obra respecto de eso, de lo que se estaba presentando. Entonces, eso había que tenerlo en cuenta. Así es que se iba a desarrollar esa parte. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión que quieran aportar? Ya como para cerrar eso, pues ya lo otro corresponderá específicamente a yo revisar qué carajos hicieron en esa vaina y pues sobre eso su respectiva noticia. Ingeniero, Cuéntelo. esto, Profe, llegado el caso cuando uno agarra, o sea, retoma el proyecto de alguien y listo, ya terminó. Uy, Dixon, se le está entrecortando y casi no le escucho. Uy, ¿cómo así? ¿Ya me escucha bien? Hable. Que cuando uno termina un proyecto y ya se culmina. No, escríbame lo mejor, escríbanlo en el chat. Profe, Dígalo. digamos en nuestro caso, o bueno, usted en el PDF. no, Michael, no. Usted en el PDF dejó planteados como unos precios, un presupuesto para el baño y para el cuarto, ¿sí? Sí. Digamos, llegado el caso, el precio del cuarto da pues se sobrepasa el establecido. Y el precio del baño es pues, mucho más barato. ¿No se puede, digamos, quitar del presupuesto para invertirle al cuarto? Claro, se puede hacer perfectamente una modificación de obra, ¿sí? Un ajuste de cantidades de obra, porque se seguía haciendo un solo baño y una sola habitación bajo el marco del diseño, pero pues en cuestiones de esas cantidades se podía desarrollar. Lo otro, ayer, por ejemplo, en el otro curso,
alguien específicamente en la zona donde se encuentra, están desarrollando algo como eso. Hay diferentes formas de presentarse los proyectos que tienen que ver con mejoramientos de vivienda. Uno es este específicamente, un baño o una habitación, según la necesidad que hubiese en el hogar. Es decir, necesidad básica que haya que cubrir, el baño. Pero si usted llegaba a la zona y ya tenía el baño, bueno, entonces una habitación, sí, son beneficiarios. Otra es que sea específicamente uno de esos, ¿sí? O solo baño o solo habitación. Entonces, si de pronto el proyecto era solamente de baños. A ver qué es lo que está diciendo Dixon. Profe. Cuando se termina el proyecto, ya se culmina y sucede una eventualidad de falla de la obra y hay en juego una vida de habitante, la responsabilidad cae sobre los dos representantes de la obra que participaron o solo el que la terminó. Depende. Se supone, primero, que todos los que intervienen en el proyecto la llevan. Hay un dicho, y espero que nunca les toque hacerlo, esto sí es definitivamente de ingeniería civil, y es el que la pinta la paga. En cuestiones de acabados, los acabados es lo último que uno hace en cualquier proyecto. Es decir, lo último que se está haciendo es la pintura. Y normalmente es eso, el último que está metido en el proyecto, a ese le echan la culpa. Sí, el que la pinta la paga. ¿De que cómo usted se puede salir de eso? Pues verificando qué es lo que usted hizo y que ya estaba hecho. ¿Sí? Pero si usted llega a un proyecto que está todo mal hecho, usted lo que tiene que decir, no, esto lo tumbamos y lo hacemos de cero. Esa es la idea con este proyecto, ¿no? Más o menos. ¿Tumbar y hacer de cero? No. O al menos realizar el cronograma como si lo tomáramos de cero. Eso sí, y por eso entonces todo aquello que estuviese hecho, supongamos que tenían 50 habitaciones y 10 baños en un porcentaje de avance del 60%. Pues quiere decir de que toda esa actividad de esos trabajos, de entrada había que terminarlo rápido y ya eran uno de los que se iban a entregar. Entonces, pues si nosotros teníamos un cronograma completo partiendo de cero, tiempos de fraguado, tiempos de ejecución, toda esa vaina, pues es una ganancia, es decir, es una holgura a favor de nosotros. Es decir, si se nos llega a presentar otro gallo, otro problema en el proyecto mientras lo estamos desarrollando, pues tenemos ahí el espacio como para compensar. Entonces, pues obviamente eso no se iba a decir en la sustentación del proyecto, pues porque pues ahí es donde está digamos, la ganancia en caso tal de presentarse una mala situación. Entonces, volviendo aquí a la discusión con Dixon Dubán, habría que empezar a analizar qué es lo que pasó en la obra. Pues para eso obligatoriamente siempre hay un estudio de patología. Entonces, el estudio de patología determina qué es lo que pasó, qué falló. Falló la mampostería, falló la estructura, falló la cimentación, falló todo, ¿sí? Falló fue la instalación hidráulica y sanitaria, falló el enchape. ¿Qué fue lo que falló? Sí, porque pues digamos es como muy general, pero la gente puede morir perfectamente porque se desprenda un enchape de un baño y le caiga en la cabeza. Perfectamente. ¿Sí? O están dentro del baño y por alguna razón se genera cavitación y produce el golpe de ariete y termina explotando la tubería y del susto a alguien le da un paro cardíaco. ¿Puede pasar? Sí, así de simple. ¿Sí? Entonces, habría que empezar a diferenciar eso. Pero nosotros si llegamos a cualquier proyecto, y así, ahora sí vamos a pensar un poquito más en cuestiones que de verdad requieran estructura y que de verdad son como más monumentales, por tanto más riesgo de pérdida de vidas, nosotros tenemos que evaluar y hacer de cuenta y referenciar en qué etapa del proyecto llegamos nosotros y sobre qué vamos a tomar responsabilidad. Ojalá lo que nosotros lleguemos a hacer sea todo nuevo. Es decir, si la embarramos nosotros y asumiremos las consecuencias para no tener que correr el riesgo de asumir el problema de los demás.
Y si hay que asumirlo, pues habrá que hacer entonces, analizar primero, esto está como raro, no, metámosle algún reforzamiento, alguna cosa como para por lo menos tener una garantía nosotros en ese caso. Profe, Cuéntelo. digamos, es como una duda más personal. Digamos en la situación 16 donde dice que se iban a realizar el pedido ¿de qué? De unos aceros, pero que en bodega se cuenta con otros aceros, pero de otro diámetro. No en bodega. Sí, toda vez que en bodega se encuentra con una gran cantidad de desperdicio. Ah, eso es, una gran cantidad de desperdicio. Exactamente. Sí, no es que esté, digamos, el refuerzo tal cual como nosotros lo pedimos a un proveedor. No, es desperdicio. Que lo juntaron allá al lado de la bodega porque allá estaba, digamos, O sea la zona donde figuraban. O sea que el pedido hay que realizarlo de manera normal. ¿Ustedes qué solución le dieron a eso? Ya abrió, digamos, el debate y ese Pues me interesa. esa fue que lo tengan. como la solución, profe, porque al fin y al cabo, digamos, dentro de las cantidades y todo eso, se iba a manejar un diámetro, o se está manejando un diámetro en específico. Ustedes simplemente dejaron ese desperdicio y solicitaron el refuerzo que era. El del desperdicio Porque al fin era y de al 3 cabo lo tomamos octavos ya como Profe, dice ahí, y el del desperdicio. otro era de 1/4, ¿cierto? Sí, señor. Y el Sí, señor. desperdicio es de 3/8. ¿Quién más hizo eso? ¿O qué hicieron los otros grupos respecto de eso? ¿O este fue el único grupo que entregó trabajo? Sí, ¿no? Ya entra uno en dudas, ¿no? Nosotros colocamos, o sea, la solución que le dimos era que sí se podía efectuar con ese que ya teníamos. ¿Que se podía qué? O sea, se podía realizar lo que, digamos, ese material sí se podía emplear. ¿Se podía emplear? ¿Y se Sí, podía emplear para qué? ¿Para hacer qué? digamos, para los refuerzos. Para los refuerzos, Para los flejes, exactamente, para creo. los flejes. Profe, pero cuando usted se refiere a desperdicios, se refiere a que ya definitivamente ese material no nos va a servir para nada. Ojo, un desperdicio es aquello que nos queda después de haber, digamos, generado el proceso de algún material o elemento según las medidas estipuladas que tenemos. Es decir, eso ya no entraría dentro de lo que tenemos que meter en el proyecto. Otra cosa es que uno de los objetivos normales de intentar siempre, digamos, minimizar o reducir lo que son desperdicios, eso es algo que se denomina filosofía Lean Construction, ¿sí? Uy, ya que estoy tocando ese tema, por favor, para de hoy en 8 días, hagan una investigación específicamente de ese tema, por grupo también, por grupo. ¿De qué ingeniero, Se perdón? los voy a escribir aquí, tranquilos, nada de nervios. Ahí está, la metodología o filosofía Lean Construction, ¿sí? Dentro de eso, precisamente, o buscar también lo que tiene que ver con ¿sí? Desperdicio cero, es decir, sin nada de desperdicios, proyectos sin nada de desperdicios. Hay que partir de este hecho, por si de pronto no lo saben. Absolutamente todos los materiales en ingeniería civil que nosotros utilizamos, todos tienen su propio desperdicio, todos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si uno dentro del proyecto quiere que los desperdicios sean mínimos o desperdicio cero, digamos que se llegue a eso, ojalá.
Quiere decir de que eso que nos está sobrando de pronto de alguna actividad, de algún material, lo podamos reutilizar en el mismo proyecto, en otra función o en la misma función según se pueda. Para el caso, específicamente ese refuerzo, era el que estaba de desperdicio, daban unas varillas con una longitud incluso mayor de lo que era la medida del fleje de un cuarto, ¿cierto? Muy bien. Entre el de un cuarto y 3/8, ustedes, con todo lo que saben de ingeniería civil hasta el momento, ¿qué creen que resiste más lo que tiene que ver con esfuerzos en general? ¿Algo de diámetro de un cuarto o algo de diámetro de